Hola a todos, hoy hablaremos sobre próceres y precursores de la independencia del Perú. Son muchos los personajes ilustres que lucharon por la independencia del Perú. Entre ellos se encuentran los próceres, aquellos que tomaron las armas y lucharon contra la dominación española en cruentas batallas, como por ejemplo Juan Santos Atahualpa, José de San Martín, Túpac Amaru II, Simón Bolívar, Mariano Melgar, Micaela Bastidas. Y los precursores, intelectuales que con sus enseñanzas y obras inculcaron los ideales de justicia y libertad. Los precursores se clasificaron en precursores reformistas, precursores separatistas. Los precursores reformistas criticaron el mal gobierno español sin exigir la independencia. Creían que con algunos ajustes en el registro político se alcanzaría el progreso y el bienestar. Destacan José Baquijano y Carrillo. Leyó en 1781 un elogio dirigido al virrey Agustín Jáuregui, en el cual criticó el sistema colonial. Toribio Rodríguez de Mendoza, como rector del Convictorio de San Carlos, introdujo ahí las ideas liberales de la Ilustración. Hipólito Unanue formó parte de la Sociedad Amantes del País, en la que se moldearon las ideas de autonomía. Los precursores separatistas plantearon la necesidad de luchar por la independencia, rompiendo toda relación con la corona española. Sus máximos representantes fueron Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, jesuita que en 1792 redactó la Carta a los Españoles Americanos contra el gobierno español. José de la Riva Agüero escribió las 28 causas para la independencia en América en 1816. José Faustino Sánchez Carrión aprovechó sus dotes de orador para lanzar duras críticas al sistema colonial y defender los ideales republicanos. Los precursores fueron creando las condiciones necesarias para separar España de América y así lograr la independencia. Contenido: Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, Juan Santos Atahualpa, José de San Martín, Toribio Rodríguez de Mendoza, Túpac Amaru II, Simón Bolívar, Hipólito Unanue, Mariano Melgar y Micaela Bastidas. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Arequipa 1748, Londres 1798. Fue sacerdote jesuita. La rebelión de Túpac Amaru II lo llevó a reflexionar sobre la necesidad de liberarse del yugo español. Comenzó entonces una larga campaña para apoyar a la causa revolucionaria americana. Entre 1782 y 1791, influido por el pensamiento ilustrado, redactó su célebre Carta a los Españoles Americanos, texto crucial para el advenimiento de la independencia en las naciones americanas durante el siglo XIX. Juan Santos Atahualpa, Cusco, 1710-1756. Fue dirigente de una importante rebelión indígena en 1742, con el objetivo de restaurar el imperio inca y expulsar a los españoles. Al mando de las poblaciones amazónicas, controló un extenso territorio de la selva central del virreinato, lo que generó presión sobre la Sierra Central. La rebelión no logró extenderse, pero tampoco pudo ser aplacada por las fuerzas del gobierno. Desapareció sin dejar rastro hacia 1756. José de San Martín. Argentina, 1778, Francia, 1850. Nació en Yapeyú,
en el seno de una familia española perteneciente a la élite criolla del Río de la Plata. Tuvo una brillante carrera militar en Europa y formó parte de las campañas españolas contra Napoleón. Se retiró de la milicia hispana en 1811. Luego de una estadía en Londres, viajó a Sudamérica para participar en el proceso independentista. Ya retirado de la vida pública, pasó sus últimos años en Francia. Toribio Rodríguez de Mendoza. Chachapoyas, 1750, Lima, 1825. Como sacerdote y catedrático, se dedicó a divulgar las ciencias naturales y los principios de la Ilustración europea, que proclamaban un espíritu crítico, la autonomía y la libertad del individuo y la separación de poderes del Estado. Fue miembro de la Sociedad Amantes del País y uno de los fundadores de la revista Mercurio Peruano. Por su influencia, se le considera un precursor ideológico de los movimientos independentistas en América del Sur. Túpac Amaru II. Tinta, 1738, Plaza de Armas del Cusco, 1781. Su nombre fue José Gabriel Condorcanqui. Perteneció a una de las familias de las élites cusqueñas. Su abuelo, Túpac Amaru I, fue el último Sapa Inca del Perú. José Gabriel fue un comerciante próspero y justo. Sin embargo, las autoridades españolas lo sometieron al pago de numerosos impuestos. Por ello, junto con su esposa, Micaela Bastidas, decidió sublevarse. Para este fin, asumió el nombre de Túpac Amaru II. Simón Bolívar. Venezuela, 1783, Colombia, 1830. Fue conocido como el Libertador. Tras su célebre entrevista con San Martín en Guayaquil, se encargó de consolidar la libertad del Cono Sur con las victorias de Junín y Ayacucho en el Perú, además de haber contribuido a sellar la independencia de Colombia, Venezuela y Ecuador. El legado de Bolívar está presente hoy en las iniciativas que buscan integrar el continente sudamericano. Hipólito Unanue. Arica, 1755. Cañete, 1833. Uno de los intelectuales más prominentes y polifacéticos de nuestra vida republicana. Es considerado el padre de la medicina peruana. Ocupó una serie de importantes cargos públicos, entre los que destacan la presidencia del Consejo de Gobierno y del Congreso de la República. Además, fue uno de los primeros pensadores en perfilar una idea de nación peruana con una identidad propia y colaboró con la empresa libertadora de Simón Bolívar. Mariano Melgar. Arequipa, 1790, Lima, 1815. Figura clave dentro del proceso revolucionario que condujo a la independencia del Perú. Abandonó la carrera eclesiástica por amor a María Santos Corrales, a quien bautizó en sus poemas como Silvia. Se trasladó a Lima para estudiar Derecho en el Convictorio de San Carlos. Su poesía romántica reivindicó el yarabí, un género literario y musical mestizo muy extendido en los Andes. Micaela Bastidas. Apurima, 1744. Cusco, 1781. Fue hija de Manuel Bastidas y Josefa Puyucawa y esposa de Túpac Amaru II. Representó el encuentro de dos mundos, el africano y el indígena. Esta mezcla le valió el sobrenombre de Samba. En 1760 se casó con José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II, y tuvieron 3 hijos. Fue la inspiración y la compañera de su esposo, y no dudó en apoyarlo en la sublevación contra los españoles.
murió junto a él en la Plaza de Armas del Cusco. Otros próceres y precursores de la independencia del Perú: Francisco Javier Mariátegui y Tellería, Mateo García Pumacahua, María Parado de Bellido, José Olaya Balandra, Juana de Dios Manrique de Luna, Juan José Crespo y Castillo, Vicente Angulo Torres, Pedro La Rosa y Tramontana, José Andrés Razuri Esteves, Felipe Santiago Salaverry, Ramón Castilla y Marquesado, Agustín Gamarra Macía, Pascual Saco Oliveros, Juan Francisco de Vidal, Domingo Nieto, José Ildefonso Coloma, Francisco Javier Mariátegui, José María Corbacho y Abril, Pablo de Olavide y Jáuregui, Felipe Santiago Estenos, José Rosa Ara, Basilio Auqui, José de la Torre Ugarte, José Bernardo Alcedo, etc. Comparte el video con amigos, comenta si la información te fue de utilidad, apóyanos dándole al botón me gusta y suscríbete al canal para seguir aprendiendo sobre historia.